esta sería la cuestión. ¿Qué píldora vamos a elegir? ¿Vamos a continuar como estábamos hasta ahora, quedándome en las ideas sin lanzar mi proyecto adelante nunca? ¿O por contra, voy a activarme? Me da igual si lo que tenéis es una idea y un proyecto en mente, o si tenéis ya una compañía que queréis reactivar. La pregunta es esta. El momento ha cambiado y no va a regresar a como era antiguamente. Entonces, ¿qué pretendo? ¿Qué pretendo hacer? ¿Intentar que mi empresa siga encajando o de una vez por todas tomar las riendas y cambiar? Una de las herramientas fundamentales dentro del cambio actual para lograr posicionar vuestra empresa o lanzar vuestro proyecto va a ser el propósito transformador masivo. Habréis visto, pone MTP en las siglas en inglés de MTP. Bueno, pero ¿qué es el propósito transformador masivo? Bueno, pues fijaos, mucha gente asume de manera errónea que las empresas existimos para hacer dinero. Pero bueno, eso obviamente es una parte importante, pero no es la verdadera razón de existir. La respuesta de la existencia de las compañías que perduran es el propósito, algo que nos puede servir de inspiración para todos los que integramos una empresa por más de 100 años. Y que es importante no confundir con los objetivos estratégicos que pueden cambiar, y de hecho cambian continuamente, y más en estas épocas, a lo largo de los 100 años. Por tanto, cuando hablamos de propósito, bueno, puede parecer que tiene connotaciones trascendentales, nos falta la música zen y el humito, ¿vale? Pero está muy cerca del mundo de los negocios, es mundo del negocio. De hecho, como veis aquí, con la Harvard Business Review, consideran las mejores escuelas de negocio del mundo que actualmente la mayor tendencia a nivel empresarial que existe es la de la orientación y el liderazgo hacia el propósito. Y el propósito, si ya abundamos en lo que es la estrella polar. ¿Cómo puedo hacer que las personas, los compañeros que estamos trabajando codo con codo, tomemos las decisiones adecuadas que beneficien a la empresa, tengamos siempre un mismo foco común? Bueno, pues para eso está el propósito. A la hora de tomar una decisión y elegir entre 2 o 3 alternativas, siempre lo vamos a tener mucho más claro porque vamos a elegir aquella que está alineada con nuestro propósito. Porque es importante que todos en la empresa conozcan y entiendan de la misma manera lo que es propósito. Es bastante triste para nosotros cuando vamos a alguna empresa y le preguntamos a algún empleado, bueno, ¿y conoces cuál es la misión, cuál es la visión? Y se la saben al dedillo, te la recitan como un papagayo. Pero cuando intentas ahondar en qué significa para ellos, no lo saben. ¿Por qué? Pues porque la visión y la misión, como veremos, nacen del propósito. Si no se tiene claro cuál es el propósito, todo lo demás, pues obviamente carece de sentido. Si empezamos a hablar de datos y no de opiniones, según Telefónica, la compañía Telefónica, en los últimos 3 años, el 58% de las empresas que tenían un propósito claramente articulado y era entendido por toda la compañía, experimentaron un crecimiento superior al 10%, mientras que, por contra, hubo un 42% de empresas que no tenían propósito específico, que no lograron incremento y, lo que es peor, empeoraron sus resultados. Y eso es muy triste. Otra cuestión que aparece fue cuando Deloitte hizo su encuesta. Podéis ver que hay 2 columnas. En una aparecían aquellas empresas, las respuestas de empleados cuyas compañías habían hecho partícipe del propósito y lo entendían y asumían,
y en verde tenemos los que eran encuestados y sus compañías no tenían un propósito claramente definido. Fijaos qué grado de confianza. Los empleados confían en que sus organizaciones van a crecer este año, en las que tienen propósito, en las que no lo tienen, no llegan ni al 50%. Las compañías son mucho más fuertes cuando sus empleados creen en ellas. Y fijaos, optimismo sobre la perspectiva del futuro de la organización en la capacidad para adelantarse, para disrumpir, es decir, para ir sobre caminos no conocidos dentro de la innovación, un 83%. Y el optimismo de que su empresa a largo plazo va a ser capaz de superar a la competencia, casi un 80% en empresas con propósito. Esto nos tiene que dar que pensar muchísimo. ¿Cómo logramos hacer el propósito transformador masivo? Pues tenemos tres grandes pilares. A la hora de crear un propósito, tenemos que entender que este propósito debe describir el mundo, es decir, el impacto que pretendes tener en el mundo al que te diriges. ¿Cuál es el mundo al que te diriges? Bueno, pues en cada caso será diferente. Para algunos será el barrio, para otros será su región, para otros será su país, para otros será el continente. No es en lo que queréis que se convierta vuestra empresa a futuro, porque eso es la visión. Y tampoco es cómo lo voy a conseguir esos objetivos, porque eso es la misión. Imaginaos cuando seáis ancianos y le estéis contando a vuestros nietos y te pregunten, pero bueno, ¿tú a qué te dedicabas? Tú puedes decir, bueno, pues yo me dedicaba a instalar programas informáticos en las compañías, o le puedes decir, por contra, porque ese es tu propósito, yo he logrado hacer que la gente trabaje más feliz, que ese es nuestro propósito. Tiene que estar conectado con la abundancia. ¿Qué significa esto? Pues en la empresa tradicional trabajábamos siempre con la escasez. ¿Os acordáis de Kodak, que es el ejemplo que siempre ponemos porque es el más representativo? Tú te ibas de vacaciones y ya te podías ir un mes que tenías 24 o 36 fotografías. Y entonces la compañía vivía de la escasez. Eran productos caros porque había poco carrete. Cuando esto se fue transformando, esa misma compañía, Kodak que comento, no supo adaptarse. Hubo otras compañías que sí, y conectaron con la abundancia. ¿Qué había? Pues ya había cámaras digitales, había teléfonos digitales, había tal cantidad de imágenes que a una empresa se le ocurrió trabajar con la abundancia. Instagram no vende nada, se dedica a conectar con la abundancia y a distribuirla de manera adecuada. Además, vuestro propósito tiene que ser inspirador, no confundir con un eslogan. Debe ser conciso, expresado de una manera que cuando se lo cuentes a la gente quiera unirse a tu propósito. ¿Y a qué gente se lo vamos a contar? Pues a la comunidad. Siguiente pregunta, ¿y qué es la comunidad? Todo mi entorno, lo que denominamos en algunos ámbitos los stakeholders. Son mis clientes, son mis empleados, son mis proveedores, es la sociedad que me rodea. Entonces debe ser inspirador, como digo, para esas comunidades, para lograr que lo acepten y que se unan y tener ese impacto. Como vemos aquí, por un lado tenemos la visión y la misión, que es bastante habitual trabajarlo con ellos, pero hay una capa superior que es de la que parte todo. Insisto, la visión es qué queremos ser como empresa. La misión es cómo lo voy a lograr. Y por encima de todo ello está el propósito. ¿Para qué queremos serlo? Otros autores hablan del por qué, pero el por qué o el para qué queremos serlo. Vamos a poner algún ejemplo por todos conocido. Google, muy conocido. Ellos han evolucionado porque al principio partieron con una visión. Ellos lo diseñaron todo para ser el buscador de referencia. Genial. Cuando han ido evolucionando, han evolucionado hacia el propósito, y su propósito es organizar la información mundial.
Fijaos, de Google decimos que es un ecosistema. Ahora las compañías solemos trabajar por ecosistema, no como un holding. ¿Cuál es la diferencia entre un holding, un montón de empresas que pertenecen a una misma matriz, y un ecosistema? Que comparten un propósito. Google tiene un ecosistema porque ¿qué compañías le pertenecen? Google Maps, YouTube, Gmail, Google Drive. Si os dais cuenta, comparten el mismo propósito, organizar la información mundial, mientras que la visión en cada uno de ellos, obviamente, es diferente. Y por tanto también la misión. ¿Qué podemos también ver de otras compañías? ¿Cuáles son los propósitos? Aquí tenemos algunas de las más conocidas a nivel mundial y otras con las que hemos trabajado aquí en España. Airbnb, todo el mundo puede pertenecer a cualquier lugar. Ese es su propósito. TED, ideas que merecen la pena. Tesla, transporte sostenible. Apple, Think Different. Nokia, Connecting People. El Hospital Infantil de Boston, hasta que los niños estén bien. Si venimos al ámbito de las compañías españolas, Zara lo que pretende es democratizar la moda. IKEA, llevar el diseño a todos los hogares. Mau San Miguel, disfrutar haciendo las cosas bien. Ilunion, personas que trabajan para personas. Bien, nosotros, para trabajar el propósito, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por una cosa que se llama el lienzo de propósito, el NTP Canvas. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es una herramienta muy poderosa. Aunque veamos que son 3 bloques, 9 segmentos, tenemos que ver la potencialidad de esta herramienta. Se divide en 3 grandes bloques. Uno es el primer paso, explorarse uno mismo, valores, anhelos y superpoder. El segundo paso, una vez que ya tengo mis superpoderes, explorar el problema. Para ello tengo que determinar cuál es el reino, cuáles son los habitantes de ese reino y el reto que se me plantea. Con ello voy a seguir trabajando para explorar el desafío que me va a dar como lugar tener ese propósito general. Explórate a ti mismo, cuáles son tus valores, cuáles son tus emociones fundamentales, lo que se conoce como los anhelos, y cuál es tu principal habilidad, tú como persona. Siguiente bloque, explorar el problema. ¿Qué quieres resolver? ¿A quién quieres impactar? Y fundamental, ¿cómo te imaginas el mundo cuando hayas resuelto ese problema? Para llegar a explorar el desafío, que es ¿qué te propones? ¿Qué asumes para hacerlo? Por lo tanto, este es un camino que tenemos que recorrer. Primero debemos conocer al héroe, que en este caso seré yo, serán mis compañeros. Tenemos que descubrir el reino y los habitantes sobre los que voy a aplicar para resolver un problema, y tengo que tener muy claro, cuál es el reto al que me enfrento y que quiero resolver. Todo esto va a desembocar en que yo encuentre mi propósito. Por lo tanto, como os decía, pues hay un trabajo individual en el cual debo analizarme, y cada uno de mis compañeros con los que comparta proyecto deben hacerlo también. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con unas herramientas muy habituales. La divergencia, que la conoceréis todo el mundo, en el cual una de las herramientas más habituales es la tormenta de ideas. Yo puedo empezar a lanzar ideas. Hay que tener algunos trucos dentro de la divergencia, como por ejemplo, nunca se elimina ninguna idea. Para esto es muy importante también si uso POSIT, y en lugar de que yo vaya poniendo ideas y mis compañeros las vayan rebatiendo, cada uno ponemos ideas. Una vez que hacemos la divergencia, es lo que en Design Thinking llamamos la figura del diamante, hacemos la divergencia y luego la convergencia, es decir, vamos eligiendo aquellos valores, aquellos anhelos que mejor se adaptan.
Para eso aplicamos la convergencia. Y también es muy importante tener en cuenta la herramienta que denominamos la escalera de impacto. Es decir, tengo que elegir esas ideas en función de su potencialidad, no de su factibilidad. Es decir, no os quedéis con las ideas más simples, más sencillas o que a priori veis que podéis desarrollar. No, tenéis que ser soñadores. Que no os preocupe el dinero, que no os preocupe el ideario, que no os preocupe la tecnología, nada, nada, nada. Estamos en innovación. Aquí todo es válido. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que tengo analizado mis valores, recuerdo que los valores es el conjunto de principios que debe guiar todo lo que hago. Para esto nos remitimos muchas veces a nuestras etapas anteriores. Para nosotros, ¿qué era importante cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes? ¿Qué es lo que ha marcado dentro de mi vida la pauta a seguir, la guía? Decía el CEO de Starbucks que si la gente considera que tiene los mismos valores que la compañía con la que trabaja, entonces va a permanecer leal siempre a la marca. ¿Cuáles son esas normas de conducta o principios? Esos son los valores. Hay muchos, ahora vamos a ver los ejemplos con Paco, y de ahí tendréis que determinar cuáles son los de cada uno de vosotros. Después, tengo que trabajar los anhelos. Debes conectar contigo, con tu esencia, con esos deseos vehementes que tienes y que los tienes que plasmar por escrito y elegir cuáles son de verdad los que consideras más importantes. Con todo esto vamos a llegar al superpoder, porque todos vosotros tenéis un superpoder. Si lo tengo hasta yo. O sea, aquí todo el mundo tiene un superpoder. ¿Cómo encuentro mi superpoder? Bueno, trabajamos con una herramienta, del japonés Ikigai, se denomina Ikigai. Esta herramienta es trabajar intersecciones. Tienes que poner aquí arriba qué es lo que más te gusta hacer en la vida. Pueden ser cosas como pintar, hacer reír, cocinar. ¿Qué es lo que amas verdaderamente? ¿A tu familia? ¿A tu mascota? Tienes que ver qué es lo que el mundo necesita desde tu perspectiva. Tienes que analizar y ser sincero y quererte también, porque no, ¿para qué eres bueno? Y te podrían pagar, ¿por qué cosas? Bueno, pues la intersección entre lo que amas y para lo que eres bueno es el ámbito de la pasión. Si unimos lo que amas con lo que necesita el mundo, te darás cuenta que has puesto cosas que son iguales, las metes aquí en misión. La vocación surge de la unión entre lo que el mundo necesita y por lo que te podrían pagar, y la profesión de lo que eres bueno y por lo que te podrían pagar. Todo esto te va a conducir a un concepto, que es el concepto del Ikigai, que es aquello que te da un poder especial. Ikigai, imaginaos que a mí, pues, estoy hablando de pintar. Bien, el Ikigai no es todavía vuestro superpoder. ¿Por qué? Pues porque se convierte en un superpoder cuando lo pones al servicio de los demás. Es decir, como decía, si estamos hablando de pintura, tú puedes pintar en tu casa por tu divertimento propio. O bien tú puedes pintar porque lo vendes y obtienes un beneficio económico. Pero otros pueden pensar que a ellos lo que anhelan es el reconocimiento y lo que les gustan son las exposiciones. Estar colgados en una exposición. Y otros, en cambio, consideran que su arte puede servir pues mediante el ofrecimiento a algún tipo de entidad para que la gente aprenda a amar el arte. Por eso vemos que el Ikigai es diferente para cada uno de nosotros y cuando lo pongo al servicio de los demás es lo que nosotros denominamos el superpoder. El superpoder proviene del Ikigai. Este es un trabajo interior que tengo que hacer.
Grupalmente, pues vamos a empezar a trabajar ahora. Vamos a unir todo lo que los compañeros hemos trabajado anteriormente y sobre esto vamos a ir creciendo. Para empezar, yo ya conozco al héroe, sé cuál es el superpoder, pero lo voy a poner en beneficio ¿de quién? Pues, como hemos dicho, del reino. Debo conocer muy bien dónde me quiero mover o dónde me muevo y la gente que habita en ese entorno. No se trata de poner límites, es decir, tú puedes abarcar todo lo que consideres y siempre dar el máximo de ti, pero tienes que tener muy identificado dónde quieres generar el impacto. ¿A qué parte de la sociedad o a qué partes de la sociedad te diriges? ¿Por qué? Porque todo ello es lo que va a dar lugar a que defina cuál es el reto, aquello que me gustaría mejorar en dicho contexto específico. Para esto tengo que conocer muy bien la realidad que me rodea y tengo que tener muy presente ese reino siempre y esos habitantes. De momento, acordaos, me tengo que definir muy claramente y centrarme en ello qué me gustaría mejorar. ¿Cuál es el reto? Sin pensar en cómo lo voy a hacer todavía. Defino reino y habitantes y para esto empleamos dos herramientas que ya conocemos, que son la divergencia y la convergencia, y también el concepto, mejor dicho, crear un concepto. Tomo las ideas que he ido evolucionando, las voy estructurando, por ejemplo, con post-it puestos en la pared, y sigo explorando. Me sigo preguntando, ¿estoy solucionando el problema? ¿O me faltan todavía algunos elementos en la solución? ¿Qué más puedo incorporar para que llegue a ser una gran solución? Aquí, bueno, pues es el método empírico, es prueba y error. Crear un concepto significa, pues, que a medida que avanzas, pues vas a generar un modelo, lo vas a tener que ir pivotando, o un prototipo, hasta que vayas afinando tu propuesta. Es decir, no te des corazones porque esto no sale a la primera, os lo podemos asegurar. Esto requiere mucho ensayo, mucho error y, por tanto, muchísimo aprendizaje. ¿Cómo definimos el reino y los habitantes? Bueno, pues hay una herramienta que también es muy conocida, por ejemplo, que es el mapa de empatía. Imagínate que quieres vender, no sé, cualquier cosa, unas zapatillas deportivas, ¿vale? Con el mapa de empatía nos intentamos poner siempre en la piel de los habitantes que moran en ese reino. Y tengo que pensar qué piensan y qué sienten, qué es lo que más les preocupa, a qué aspiran, qué sueño tienen. Es decir, si vendo zapatillas de deporte, la gente que quiere convertirse en el ganador, ¿a quién voy dirigido? ¿A que quiere ser ganador, no sé, de la maratón de Nueva York? ¿O simplemente quiere salir los domingos a trotar un poco con los amigos por el parque? ¿Y esta gente qué escucha? ¿Qué medios? ¿Qué fuente de comunicación utiliza? ¿Recurre a vídeos de YouTube porque lo que quiere es correr pero no lesionarse? ¿Los compañeros de oficina le hablan de los beneficios de salir a correr? ¿O es su pareja la que le dice que es que tiene que hacer ejercicio? ¿Qué ve? ¿Qué tiene en su entorno que le estimule visualmente? ¿Es el único de su grupo de amistades que no ha hecho deporte nunca? ¿O es una persona que sale a correr y normalmente se hacen 15, 18 kilómetros al día? ¿O lo que quiere es hacer amistades y se va a agrupar con otra gente para correr? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta en público? Cuando está con los amigos, ¿es de los que dice que va a hacer muchas cosas y luego no hace nada? ¿Es una persona con un aspecto saludable y está siempre hablando de los beneficios del deporte? Con esto voy a definir mi segmento, voy a definir quiénes son los habitantes a los que me voy a ir dirigiendo. Y todo esto va a dar lugar a que dentro del segundo bloque llegue al reto. Bien, fundamental, y lo he insistido antes también, cuando tengáis
el reto más o menos claro, el que queréis resolver, enfocaros en si de verdad ese es el reto, ese es el problema que tienen esos habitantes, cuál es el problema que tienen de verdad y no en cómo lo vas a solucionar. Eso llegará posteriormente. ¿Por qué? Pues porque todavía nos queda mucho para depurarlo. Pensar qué es lo que realmente os gustaría cambiar. ¿Qué no os gusta de lo que se está haciendo actualmente? Lo natural, puede ser, pues mira, es que yo quiero montar una escuela para niños necesitados. Pero es que una escuela para niños necesitados es una solución. Y no estamos en ese ámbito todavía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto que te gustaría solucionar? Pues a lo mejor es la falta de educación de los niños con menores recursos. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque al tener el espectro amplio, el reto de, si es este ejemplo, la falta de educación de los niños con menores recursos, pues tal vez si sigo trabajando, la solución no sea ese colegio que yo había pensado en el principio, sino que puede ser cualquier otra cosa. E insisto mucho, en esta fase no nos preocupemos por el dinero ni por la tecnología, soñar siempre a lo grande, en algo para crear un futuro mejor para vuestro país, para el mundo. ¿Qué cosas te plantearías mejorar? Eso nos va a determinar el reto. Una vez que hagamos esto, ya solo me queda dentro del NTP explorar el desafío, analizar cómo voy a llegar hasta él y de manera, pues casi sin darme cuenta, voy a llegar al verdadero propósito que he pretendido con mi proyecto. Vamos a ver un ejemplo, de hecho, cómo llegar a él, pero quizás pues es un buen momento ahora bueno, para abrir micrófonos por si hay alguna pregunta antes de pasar a un ejemplo de cómo hemos utilizado el Canvas para identificar un propósito transformador masivo, pues a través de todos estos pasos. Si alguien quiere, bueno, siéntanse libres de abrir micrófono ahora mismo o poner en el chat alguna pregunta directamente. Pero los comentarios es que está todo muy claro, así que... Teníais abierto el micrófono, ¿verdad? Me estabais escuchando, no estaba yo ahí hablando a solas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Muy interesante la presentación. Joaquín, cuando hablas de propósito, nos estamos refiriendo a la propuesta de valor, ¿no? No exactamente. Verás, la propuesta de valor es aquello que le vas a dar a un cliente, que es aquello que te diferencia de la competencia. Esa es la propuesta de valor. Tú haces un análisis y en virtud de los pain, los gain, de los dolores y de los beneficios que espera, tú le ofreces algo. Pero eso es una misión. Propósito está por encima de esto. Verás, si nosotros hablamos de nuestro propósito con Play 3M, es pasar de ideas a proyectos. Si hablamos de propuesta de valor, pues estaríamos hablando de una metodología de 9 semanas con mentores especializados. Ese sería nuestro aporte de valor. No sé si me explico el diferencial entre lo que es el propósito y la propuesta de valor. Por así decir, la propuesta de valor es más terrenal, mientras que propósito es algo que cuando se lo cuentes a todos los integrantes de tu equipo, lo tengan muy asumido y les haga levantarse todas las mañanas con muchísima energía. Mira el ejemplo de la escuela. Propuesta de valor sería, pues vamos a hacer una escuela para niños desfavorecidos, que sea totalmente gratuita y les vamos a dar la comida. Eso sería lo terrenal. ¿El propósito cuál va a ser? Pues muy probablemente ningún niño sin estudios. 0 niños sin estudios. Eso sí sería un propósito. Ajá. Muy bien. Bueno, pues tenemos alguna pregunta más, mira, de Carlos Olivares. ¿Cómo podemos empezar a generar comunidades o tribus en red para conectar con misión, motivo y propósito, ¿no? Muy bien. Mira,
el propósito no sale a la primera, ¿vale? Cuando diseñamos el propósito, empezamos a trabajar con él. Hay una herramienta muy buena. Cuéntaselo a las personas. Cuéntaselo a las personas. Uno de los propósitos de nuestra compañía es organizaciones líderes y perdurables. Vale, ese es el propósito. Cuéntaselo a las personas. ¿Lo entienden? ¿Lo asumen? ¿O dicen, disculpa un momento y se van a hablar con otra persona? Tú tienes que lograr un propósito que impacte. Un propósito que cuando se lo cuentes a la gente te diga, a ver, qué interesante, cuéntame más. Entonces es que has logrado un buen propósito. No solamente que has logrado un buen propósito, sino que semánticamente lo has logrado plasmar bien. Por eso normalmente el propósito le damos varias vueltas, lo analizamos, lo reanalizamos hasta que enganche a la gente. Insisto, un propósito no es un eslogan comercial. Buenísimo. Sí, y de hecho el propósito tampoco es esa frase. Sí es cierto que nosotros utilizamos el MTP, PTM, ¿no? El propósito transformador masivo, y esa es una frase, pero todo el lienzo que hemos utilizado, todo ese canvas, los valores más la misión, la visión que se va incluyendo dentro de esto completa realmente este pack con el que te acercarás a diferentes comunidades que, bueno, para verificar que están alineadas con propósito, ¿no? Al principio tendrás la hipótesis de que ellas están alineadas con esto. Pues bueno, si les hace sentir lo que tú sientes con el propósito, pues es una de las formas, ¿no? El propósito en este sentido es también una herramienta para lograr acercarte a las comunidades y por supuesto a los individuos. Al final las comunidades están formadas por personas, con lo cual tenemos que encontrar quiénes son los que van a acompañarnos pues en este camino, ¿no? En este viaje. Bueno, alguna pregunta más por aquí, Joaquín. El tema principal, bueno, es un comentario, ¿no? Bueno, primero, excelente la presentación. Y el tema principal es que cuando es un autoanálisis existe una sombra a la que no tenemos acceso, ¿no? Para ello Sí, se requieren los ojos del outsider, ¿no? claro, Pero ¿qué pero herramienta ayudaría a integrar la vista del otro claro. sobre el individuo? Hay que diferenciar, efectivamente. Esto no se trata de una evaluación 180 o 360 y emplearíamos herramientas de assessment o inclusive la ventana de Johari. Aquí se trata de otra cosa, porque cuando estamos buscando los valores es la parte, yo considero, pues casi más complicada de toda la operativa. Esa introspección, ese mirar en tu niño interior y decir, a mí de pequeño, ¿qué me gustaba? ¿Por qué criterios me regía? Y esto te va a dar una pauta, decir, oye, pues realmente yo desde que era pequeño, pues a mí, en mi caso particular, cuando yo hice los valores, descubrí que a mí lo que más me gustaba era, de pequeño, y ahora de grande también, hablar. A mí me gustaba mucho hablar, a mí me gustaba mucho comunicar y me descubría y me decían los compañeros, pues no sé, cuando antes de la pandemia yo estaba en el gimnasio y llegaba una persona nueva, estábamos haciendo los ejercicios y yo le decía a la persona, disculpa, si lo sigues haciendo así, te vas a hacer daño. Y cuando me puse a analizar los valores dije, es que a mí desde pequeño lo que más me ha gustado no era hablar, sino comunicar a los demás lo que yo sabía, aunque supiera poco. Entonces descubrí y luego eso, descubrí que era mi Ikigai, era la capacidad de transmitir a los demás el conocimiento. Pero si se lo hubiera preguntado a los demás, cada uno me hubiera hecho una visión diferente. Por eso aquí no podemos aplicar, como digo, herramientas como ventana de Johari o ningún tipo de assessment. Lo que sí hacemos luego es juntar todos nuestros valores de los miembros del equipo, como veremos posteriormente, para ver cuáles encajan y elegir aquellos que son comunes. Genial, muy bien. Bueno, pues sí hay algunos comentarios más que de hecho me gustaría pasar al ejemplo para verlo y los Sí. retomamos, ¿no? Que algunos son algunos comentarios sobre bueno, el qué es el propósito y quizá esto nos ayuda a visualizarlo. Y bueno, ya haremos una referencia porque, bueno, hay
bueno, un libro muy, muy conocido y de hecho una de mis charlas TED favoritas. Y el mencionar TED, de hecho, pues bueno, da paso a compartir el ejemplo, que no es que estuviera preparado el hacer esa coletilla, pero vamos a hacer el ejemplo justamente con con TED. Las conferencias TED, una organización que, bueno, para mí tiene el MTP, es mi MTP favorito, ¿no? El propósito transformador masivo realmente impresionante, y yo creo que muy, muy poderoso y muy transformador. Y nos comentaba Joaquín, bueno, hay que hacer este recorrido, ¿no? Partir de la base, y en la base están los valores. Muchas veces cuando hablamos del propósito y del MTP lo mencionamos como que esta es nuestra estrella polar, ¿no? Lo comentaba Joaquín antes, ¿no? Y si bien esta es la estrella polar, es la que nos da la guía, los valores, pues es toda la constelación, ¿no? Es lo que acompaña, ¿no? Y el resto de los elementos, pues bueno, van siendo parte de todo este universo. Y hay que empezar por ahí, por los valores, ¿no? Esta constelación. Y hay montones de herramientas y listas de valores. Algunos bueno, hay personas que los han explorado mucho para ellos mismos, pero tenemos que explorarlos desde el punto de vista de la organización. Ese impacto que queremos hacer va a empezar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues en Management 3.0, pues tienen esta gran lista de valores, bueno, un gran catálogo, y ni siquiera están todos, ¿no? Por supuesto, hay muchos más valores. Pero bueno, una herramienta que recomendamos consultar, aunque hay más, ¿no? Y valores, pues bueno, realmente, pues lo importante no es tanto tener el catálogo perfecto, sino pues hacer ese ejercicio de introspección que alguien comentaba en el chat y seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son quizá nuestros 5 valores, ¿no? Más relevantes para nuestra organización? Esto, efectivamente, pues es una de estas herramientas que también comentó Joaquín, ¿no? Empezar con un proceso de divergencia. Cada quien selecciona desde su punto de vista cuáles son esos valores, los ponemos en común, algunos van a ser coincidentes, los ordenamos por, bueno, cuáles son los más mencionados, los más votados, y seleccionamos sobre esos cuáles son los que realmente representan a la organización en conjunto para el equipo fundador tradicionalmente, ¿no? Y por supuesto, estos deberían ser accionados después a lo largo de la vida de la organización para hacer, por ejemplo, selección, ¿no? Hacer evaluación, hacerlos, realmente vivirlos y utilizarlos en el día a día, ¿no? Los objetivos de la organización tienen que estar reflejados realmente con esos valores, ¿no? O sea, no pasarían cosas como las que surgió en Enron, ¿no? Que entre otras cosas tenía como valor transparencia para pues, que pasara lo que pasó, ¿no? Y realmente, pues bueno, era un elemento que estaba pues, en el informe anual. Bueno, seleccionar, en este caso, bueno, hemos seleccionado unos que nos representan mucho a TED, el compartir, la educación, la innovación, la diversión, el entretenimiento y el diseño, ¿no? Que están de hecho en su propio nombre dentro de el acrónimo de TED, que es tecnología, entretenimiento y diseño, ¿no? Bueno, pues, esos son los que hemos seleccionado. Y para descubrir los anhelos, que es el siguiente evento, una herramienta que utilizamos es la línea de la vida, en este caso la línea de la vida organizacional. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Se hizo una primera conferencia TED, bueno, una conferencia muy cerrada, muy de invitación específica, y pues bueno, que de hecho no fue un negocio muy exitoso. De hecho, volvieron a intentarlo la segunda vez en 1990, todavía solo como invitación. Y pues el 2000, de hecho, en algún evento que fue Chris Anderson, que es quien ahora mismo es el CEO de TED, adquiere TED después de muchas conversaciones y compartir la idea y cómo llevarlo adelante. Al final, los fundadores decían que es mejor pasarlo a Chris Anderson para dar otra dinámica. Y de ahí en adelante, pues bueno, hay muchísimas iniciativas y el desarrollo de TED y bueno, pues más de 1,000 millones de personas han visto las charlas TED. Bueno, eso ocurrió en 2012 y ahora, pues bueno, esto está haciendo un crecimiento exponencial. Muchísimos eventos, muchísimas iniciativas, muchísimas compañías y todas ellas realmente pues enfocadas en un gran elemento, un concepto que ellos han podido evaluar a través del Ikigai. El Ikigai, de hecho, es una palabra japonesa, comentaba Joaquín,
que no tiene una traducción directa, pero más o menos el significado es encontrar la razón de ser, encontrar la razón de existir y llevarla adelante, ¿no? Y por eso nosotros lo utilizamos para descubrir este superpoder, ¿no? En base a esos valores, esos anhelos, o bueno, descubrir qué es lo que necesita el mundo y qué es lo que nosotros podemos entregar desde diferentes ángulos, ¿no? Lo que amamos, en lo que somos buenos, que son nuestras capacidades, y en lo que hay un negocio que permita ser sostenible a nuestra idea. Y en ese sentido, pues bueno, el superpoder es descubrir ideas a través de sus múltiples iniciativas en TED, pues ellos logran hacer esto, ¿no? Descubrir muchas ideas, ¿no? Pero su reino es el mundo, pero es un mundo que no está tan claro, no está nítido, porque ideas tenemos todos, ¿no? De hecho, a lo largo del día tenemos alrededor de 80,000 o 90,000 pensamientos, ¿no? Y de ahí muchos son ideas, ¿no? Pero que, pues bueno, no acaban realmente de ser nítidos y ser algo accionable, ¿no? Entonces es el mundo en el que se mueve TED, ¿no? Y sus habitantes, pues bueno, son todas las personas, ¿no? Pero ellos van explorando, pues bueno, estos habitantes en este reino, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué dicen y qué oyen? Y bueno, pues utilizando herramientas como el mapa de empatía, pues eso, hay muchas ideas en el mundo, ¿no? Pero están inconexas, ¿no? Y el acceso a las buenas ideas no es igual para todos, es restringido de muchas formas y no acaba realmente de generar una inspiración para llevar a la acción. Evaluando efectivamente esas necesidades, entre los múltiples retos que el tener ese mundo de las ideas conlleva, pues ellos deciden seleccionar y compartir las ideas más relevantes, las ideas más transformadoras, ¿no? Y ese es su gran reto. ¿Cómo hacerlo? En este campo de la huella o en esta acción, nosotros lo que proponemos es, bueno, volver a dibujar, ¿no? Ese mundo que queremos, ¿no? Que queremos ver, esa visión de futuro. Y claro, este es un mundo más ordenado, donde las ideas se pueden hacer de múltiples formas, ¿no? En eventos online, en libros, en múltiples herramientas y múltiples iniciativas, cada una con su propia eh, con su propia visión, que es compartida con el gran propósito, pero una visión de cada una de las iniciativas y cada una de ellas es una misión en sí misma, ¿no? Y esta es la idea de la huella, encontrar cuál es nuestra misión, cómo podemos actuar. Y el camino es una herramienta que proponemos aquí, que es contar una historia con todos estos elementos, ¿no? Y aquí quedaría algo así como un héroe llamado Ted, que tenía unos valores muy fuertes, que eran la innovación, la educación, la diversión, un fuerte deseo de encontrar ideas, hacerlas globales y compartirlas, y un superpoder de seleccionar las mejores para hacerlas realmente transformadoras. Eh, Habitaba en el mundo, ¿no? Junto a habitantes que estaban rodeados de ideas muy confusas y demasiadas, ¿no? Inconexas, que tenían el reto de seleccionar las mejores y emprenden el camino para conseguir ordenar estas ideas, presentarlas al mundo, hacerlas accesibles y lograr así, y es en este punto donde a lo largo de todo este camino podemos encontrar nuestro propósito, ¿vale? Como dice Joaquín, no es fácil, no es a la primera como contar esta historia. Bueno, han visto que, pues bueno, TED no se creó hace poco, ¿no? O sea, lleva ya décadas trabajando en esto, pero yo comentaba, pues bueno, uno de los propósitos transformadores masivos más relevantes que encontramos es este, ¿no? Ideas que valen la pena compartir, ¿no? Y esto bueno, pues en pocas palabras, bueno, en inglés son simplemente 3 palabras, ¿no? Ideas worth spreading. Eh, Realmente conlleva todo este poder transformador de este propósito para hacer que las ideas no se queden solo en ideas, sino que se compartan y a partir de ahí generan el impacto que queremos ver. Bueno, pues este era el ejemplo que queríamos compartir hoy. Y de hecho, en nuestra comunicación posterior vamos a incluir el Canvas que está en el libro también incluido, y bueno, lo pueden dibujar perfectamente, pero bueno, vamos a incluir una plantilla también para facilitar el trabajo. Pero bueno, pues abrimos otra vez micrófonos por si hay algunas preguntas. De hecho, Joaquín, no sé si has visto
recordado algunas de las que me dejé antes en el tintero. Bueno, había algunas que el propósito sería el alma y la esencia de cualquier proyecto, y después de esto tendríamos que definir la propuesta de valor y de misión. Efectivamente, valor y misión parten de un propósito, porque si lo hacemos al revés podremos errar. Bien, entonces partimos del propósito y después de esto haremos el cómo, que sería la misión, y el qué, que sería la visión. Que esa es otra de las preguntas que decían. Sí, nosotros creemos, y de hecho antes, bueno, compartíamos, ¿no? En Play 3M utilizamos esta metodología Purpose Launchpad, donde nosotros trabajamos en 8 ejes y estos 8 ejes en 3 etapas principales, pero todas ellas son ciclos, ¿no? Y son ciclos que se vuelven a repetir. Realmente, bueno, es un bucle infinito donde partimos del propósito, partimos de, bueno, crear todos estos elementos, después vincularlo a las personas, vincularlo a las comunidades, por supuesto, entender a nuestro cliente, trabajar, por supuesto, con las formas de encontrar, acceder y gestionar la abundancia, que es un tema fundamental para estos tiempos, ¿no? Estos tiempos VUCA, ¿no? Estos tiempos van, y que ya hablaremos de esto en otra sesión, pero eh, que que precisan que para crear modelos de negocio poderosos trabajemos en esas cuatro áreas, y después de ahí, pues bueno, nuestro modelo de negocio junto con los procesos, los productos y las métricas realmente creen ese impacto que queremos hacer. Y si no, bueno, que nos permita revisarlo durante las diferentes etapas una y otra vez, ¿no? O sea, de forma muy ágil. O sea, todo esto lo tenemos que hacer todo el tiempo, constantemente, muy rápido, para reaccionar a la realidad que está fuera bueno, cambiante también, de Hay forma una constante. cosa, Paco, que me gustaría reforzar. Negocios poderosos. Es decir, nosotros no pretendemos montar un negocio como el de los demás. Nosotros pretendemos que nuestro negocio tenga impacto y esté por encima del de la competencia. Eso, insistimos, parte de tener un propósito muy claro. De manera que yo lo tengo tan claro que, aunque vengan mal dadas, que cuando estás emprendiendo, cuando estás transformando tu organización, hay momentos de desesperación casi, tú tienes muy claro el propósito. Y la gente que se va uniendo a ti, el equipo, desde el primer momento, tiene muy claro el propósito. Y eso es lo que nos va a diferenciar. Lo hemos visto analizado por Deloitte, lo hemos visto analizado por Telefónica. Nosotros también damos fe de que las empresas que tienen propósito, muy conocido por toda la plantilla, y que lo hacen suyo, son personas más motivadas, personas que el desaliento no les afecta y sacan adelante todo. Ese es el valor diferencial. Eso hace que un negocio sea potente, a diferencia de negocios tradicionales en los cuales había un jefe y había un estilo, digamos, más tradicional. Totalmente. Y mira, de hecho hay un comentario aquí que dice que, bueno, creo que lo más difícil es abrazar la incomodidad y enamorarse del problema y no de la solución. Y las soluciones tal vez ya las tenemos prepensadas, ¿no? Y después ya Elena preguntaba, ¿cuáles son los principales retos de encontrar y vivir el propósito que habéis encontrado con los emprendedores? Y es que creo que están relacionadas los dos temas. Efectivamente, si de algo el emprendedor se debería, o no, bueno, cualquiera de nosotros como emprendedores nos deberíamos enamorar es del problema, ¿no? Y ese problema está muy relacionado con el propósito y no de la solución, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa bueno, de esas que se dicen que dijo Albert Einstein, no pondría la mano en el fuego porque dicen que dijo muchas cosas que luego parece que no, pero esta es muy poderosa, ¿no? Y es que si él tuviera una hora para salvar al mundo, dedicaría 55 minutos en entender el problema y 5 minutos en trabajar en la solución, porque va a ser más fácil, más potente y más poderoso, como dices, Joaquín. Entonces, el gran reto es enfocarnos primero en encontrar cuál es ese gran problema, porque además yo resumo realmente el propósito, mi propia definición es que el propósito es nuestro compromiso para resolver ese gran problema que, que nos desespera,
que incluso nos hace llorar, ¿no? Que nos da rabia que no esté resuelto, y buscar una solución para eso es una de las formas de encontrar un propósito muy poderoso, ¿no? Y esa es la invitación, de hecho, ¿no? Y bueno, pues Joaquín, no sé si tú tienes Sí, no, alguno perfecto. Insistimos muy mucho, pero es así. La gente normalmente cuando quiere emprender o cuando quiere transformar su organización, piensa en una solución. Ya está, vamos a crear una aplicación que una persona con persona... no, error. No penséis nunca en la solución. Está el propósito, está el problema y por último la solución. Lo que tenemos que encontrar es para qué queremos montar esto y qué reto, qué problema queremos resolver. Porque si nos circunscribimos, y eso la aseveración que hacía Yelena de cuál es el mayor problema que tenemos con los emprendedores es que ya creen que saben lo que quieren obtener. Y entonces eso te da una visión de mira muy pequeña. Si tú ya sabes, como ponía yo anteriormente el ejemplo, que quieres crear una escuela para niños, pues todo tu pensamiento va a ir alineado en crear un colegio para niños. Pero vamos a ver, rompe eso. Piensa cuál es el problema. El problema que tienen esa sociedad o esos niños, si tu mundo es tu barrio y tus habitantes son esos niños en particular, ¿cuál es su problema? ¿De verdad que su problema va a ser tener un colegio? Entonces, si te circunscribes ya a la solución, vas a tener muy poco recorrido. No te da tiempo a una cosa que usamos mucho en Purpose Launchpad, que es la experimentación, el Lean Startup. Crea algo, lo experimentas y aprendes. Si ya sabes lo que quieres hacer, o te equivocas o aciertas. Muy probablemente te vas a equivocar. Porque no tienes visión de mira, estás viendo solución, no problema. Cuando es el problema, lo que llamamos en Design Thinking el zooming, el zoom up, mirar, imaginaos que estamos con un microscopio. Si tú acercas demasiado y enfocas, va a ser una parte minúscula del problema. Atrévete a no mirar tan directamente la solución, echa el microscopio hacia arriba y mira el entorno, el contexto, reino, habitantes, quién eres tú, de dónde provienes, tus valores. Y eso te va a hacer entender mejor cuál es el problema y va a estar muy alineado con tu propósito. Pues sí, es de hecho una de las cosas que queremos hacer con Play 3M y bueno, pues de hecho por asistir aquí, mañana que les compartiremos esa plantilla para trabajar en el propósito y encantados de ayudarles a encontrarlo. Bueno, por supuesto tenemos el programa de Play 3M, donde también van a tener un bonito cupón de descuento, ¿no? Con impacto y poderoso, como le gusta decir a Joaquín, por si se quieren sumar a explorar con Play 3M. Pero de momento, bueno, agradecer, pues estamos llegando a la hora. Nosotros estaremos por aquí un ratito más para quienes tengan más preguntas, pero agradecer a todos los que se han sumado a la sesión y por supuesto, bueno, nos pueden contactar en cualquier momento para profundizar en esto y los invitamos a encontrar realmente su propósito, activarlo y llevarlo adelante.